Me llamo Ricardo Mendoza, y esta noche me robaron más que una cama. Me robaron el último pedazo de mi consuela que me quedaba en este mundo. Si me escuchas ahí donde estés, quiero que sepas que mi yerno quemó nuestra cama para hacer una fogata en su fiesta. Sí, escuchaste bien, la cama que hicimos juntos con nuestras propias manos, donde dormimos 40 años, donde nacieron nuestros nietos, la echaron al fuego como si fuera basura. Estoy aquí en el garaje, tirado en el suelo frío, tapado con un costal de cemento que huele a polvo y a mis lágrimas. Afuera siguen riendo, siguen bebiendo mi tequila, comiendo en mis platos, celebrando no sé qué diablos en mi casa. Porque sí, es mi casa, aunque ya no parezca mía. Todo empezó esta tarde cuando vi a Paloma corriendo por el patio como loca, moviendo sillas, colgando luces de colores que ni siquiera sé de dónde sacó. Mi niña, mi Palomita, que antes me preguntaba todo, ahora ni me mira cuando le hablo. Su marido Miguel llegó con una camioneta llena de cerveza y carne, gritándoles a sus amigos que vinieran a ayudar. Yo pensé que era algún cumpleaños que se me había olvidado, o tal vez el aniversario de algo. Pero cuando pregunté, Miguel me miró como si fuera un perro pidiendo sobras. «Es una fiesta de adultos, suegrito», me dijo con esa sonrisa que nunca me ha gustado. «Mejor quédate en tu cuarto viendo la tele». Mi cuarto. Como si yo fuera un inquilino en la casa que construí con estas manos que ahora tiemblan. La casa donde traje a Consuela de recién casados, donde ella plantó las bugambilias que siguen floreciendo en la cerca, donde criamos a Paloma entre risas y tortillas recién hechas en el comal que heredó de su abuela. Pero no dije nada. Ya aprendí que cuando hablas de más, ellos se molestan y después Paloma no me habla por días. Entonces me fui a mi cuarto, a la cama que tallé yo mismo del nogal más bonito que encontré en el monte de Michoacán. Consuela me había ayudado a elegir cada tabla, tocando la madera con esas manos suaves que olían siempre a canela y a jabón de coco. Desde la ventana veía cómo llegaban los invitados, carros nuevos, ropa cara, perfumes que se olían hasta acá adentro. Paloma se había puesto un vestido que debe haber costado lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba. Y las joyas, Dios mío, las joyas que llevaba brillaban más que las estrellas. Cuando se hizo de noche, encendieron la música a todo volumen. Rancheras, sí, pero también esa música de los jóvenes que suena como si las bocinas estuvieran gritando. Yo estaba acostado, tratando de dormir, cuando escuché a Miguel hablando muy fuerte con sus amigos cerca de la ventana. ¿Ya viste cuánta gente vino? Necesitamos más leña para el fuego, hermano. Los troncos que compré ya se acabaron. Está cabrona la situación, le contestó otro. ¿Dónde vamos a conseguir madera a estas horas? Y entonces escuché la risa de Miguel. Esa risa que me hiela la sangre, porque siempre viene antes de que diga algo que me va a doler. Ya sé, el viejo tiene una cama de pura madera maciza en su cuarto. Esa cosa debe tener como 50 años, está perfecta para hacer una fogata chingona. Me senté en la cama como si me hubiera picado un alacrán. No podía creer lo que estaba escuchando. Puse el oído en la ventana, rogando haber entendido mal. ¿En serio, Miguel? ¿La cama donde duerme tu suegro? Ese pinche mueble viejo ya está todo carcomido. Además, el ruco puede dormir en el sillón de la sala o en el petate. En mis tiempos los viejitos dormían donde fuera sin tanto problema. Los pasos se alejaron, pero mi corazón seguía sonando como tambor de pueblo. Me levanté y abracé la cabecera de la cama, pasando los dedos por las iniciales que grabé ahí. R.C.
rodeadas de flores y pájaros que Consuela me había dibujado en un papel antes de morir. «Hazla bonita, Ricardo», me había dicho. «Que cuando seamos viejitos podamos recordar que aquí empezó nuestro amor». Y ahora mi yerno quería quemarla como si fuera un pedazo de cartón. Los pasos regresaron, pero ahora eran varios. 3, 4 hombres riéndose en el pasillo. Escuché cuando probaron abrir mi puerta. Gracias a Dios la había cerrado con llave, un hábito que tomé desde que vivo con ellos, porque ya no hay privacidad en esta casa. «Suegro, abra la puerta», gritó Miguel, tocando como si fuera la policía. Me quedé callado, temblando debajo de las cobijas que Consuela había bordado con hilo azul. «Don Ricardo, necesitamos que salga un ratito». La voz de Paloma. Mi niña pidiendo que saliera de mi propio cuarto. «¿Qué pasa, mija?», pregunté sin abrir. «Papá, necesitamos mover su cama para limpiar ahí atrás. Está muy sucio y los invitados van a usar el baño». Mentira, la acababa de limpiar esa mañana, como hago todos los días desde que me levanto. Pero ¿qué podía hacer? Era mi hija. Abrí la puerta y ahí estaban. Miguel con 3 de sus amigos, todos tomados, oliendo a cerveza y a cigarro. Paloma detrás, sin mirarme a los ojos. «Gracias, suegrito. Nada más vamos a mover esto rapidito y ya», dijo Miguel, pero sus ojos brillaban de una manera que no me gustó nada. Entraron como huracán. Miguel y otro tomaron la cama de los pies, los otros 2 de la cabecera. Yo traté de detenerlos. «No, esperen, es muy delicada. La hice con mi esposa hace 40 años». «Tranquilo, papá», me dijo Paloma. «Nada más la vamos a mover». Pero los vi cargar mi cama hacia el patio. Corrí detrás de ellos, tropezándome con las sillas que habían puesto por todos lados. «Esperen, ¿a dónde la llevan?». Miguel se volteó hacia mí con esa sonrisa de diablo. «Sorpresa, suegrito. La leña está cabrona de cara, pero usted tiene aquí la fogata más chingona de todo Guadalajara». Y ahí fue cuando entendí. Cuando vi la hoguera que ya tenían armada en el centro del patio, rodeada de sillas donde sus amigos esperaban con las cervezas en la mano. Cuando vi que mi cama, mi tesoro, iba directo al fuego. «No, por favor, es lo único que me queda de Consuela». Pero ya la habían puesto junto a la fogata. Miguel tomó un hacha que había traído y empezó a quebrar las tablas. «Miguel, no, te lo suplico». «Ay, suegrito, no sea sentimental. Esto ya está todo comido de polilla. Además, mire qué fuego más bonito vamos a hacer». Corrí hacia él, traté de quitarle el hacha, pero sus amigos me detuvieron. No con violencia, pero con firmeza. Como cuando detienes a un niño que está haciendo berrinche. «Cálmese, don Ricardo», me dijo uno. «Es nada más un mueble viejo». Un mueble viejo. La cama donde amé a mi esposa, donde nacieron mis nietos, donde Consuela murió tomándome la mano. Vi cómo Miguel partía la cabecera, cómo los pájaros tallados se quebraban, cómo las iniciales R y C se separaban para siempre. Y lo peor de todo, vi cómo los invitados aplaudían cuando echó los primeros pedazos al fuego. «Está padrísimo, qué madera más buena. Se ve que es de calidad». Calidad. Sí, era de calidad. Porque la hice con amor, con paciencia, con las manos de un hombre que quería darle lo mejor a su mujer. Busqué a Paloma entre la gente. Estaba sentada en una silla de plástico, tomando vino tinto de una copa que brillaba con las llamas de mi cama. «Paloma, por favor», le grité por encima de la música. «Dile que pare, es de tu mamá». Me miró por un segundo. Solo un segundo. Y después volteó la cara hacia el fuego, como si no me hubiera escuchado. «Es puro mugrero lleno de chinches», gritó Miguel, aventando más pedazos a las llamas. «Mejor que se queme de una vez». Las chinches.
Dijo que tenía chinches la cama donde dormía todas las noches, la cama que limpiaba y cuidaba como si fuera un altar, la cama donde todavía a veces pongo la mano en el lugar donde dormía Consuela, esperando sentir su calor. Me quedé parado ahí, viendo cómo se quemaba mi vida, viendo cómo las llamas se tragaban las flores talladas, los pájaros, las curvas que había pulido durante meses. El humo olía a nogal, a recuerdos, a todo lo que había perdido. Los invitados brindaban alrededor del fuego. Miguel contaba chistes y todos se reían. Paloma sirvió más vino y puso música más fuerte. La fiesta siguió como si nada hubiera pasado, como si acabaran de quemar un poco de leña cualquiera. Pero yo me quedé ahí parado hasta que las últimas brasas de mi cama se apagaron, hasta que solo quedaron cenizas y algunos clavos retorcidos que brillaban entre la tierra. Cuando ya no quedó nada que ver, me fui al garaje. Es donde guardo mis herramientas viejas, mis latas de barniz seco, las maderas que ya no uso. Hay un costal de cemento que uso de almohada y otro que uso de colchón. El suelo es de cemento frío, pero está limpio. Me acosté ahí, tapado con el costal, oyendo cómo la fiesta seguía afuera. Cómo se reían, cómo cantaban, cómo celebraban sobre las cenizas de lo único que me quedaba de felicidad. Y aquí estoy, escuchando sus voces borrachas que llegan hasta el garaje, sintiendo cómo el frío del cemento se me mete en los huesos, llorando por primera vez desde el funeral de Consuela, porque hoy enterraron lo que quedaba de ella en este mundo. Pero ¿sabes qué? Si me estás escuchando ahí donde estés, mañana va a ser diferente. Mañana van a saber que este viejo todavía tiene dientes. No puedo dormir en este suelo frío, así que mejor te platico cómo empezó todo. Cómo llegamos Consuela y yo a tener esa cama que hoy se volvió cenizas. Tengo que cerrar los ojos para regresar a 1983. Yo tenía 25 años y acababa de pedirle matrimonio a la mujer más bonita de todo San Pedro Tlaquepaque. Consuela trabajaba en la casa de una familia rica, cuidando a los niños, y yo era un carpintero que apenas tenía una mesita y 2 sillas en mi taller. Pero ella me dijo que sí, que se casaría conmigo aunque viviéramos en un jacal. Ricardo, me dijo un día, tocándome el brazo con esa manera suya tan tierna, ¿dónde vamos a dormir cuando seamos marido y mujer? Yo tenía una cama de tablas burdas que había hecho rápido para salir del paso. Pero cuando vi sus ojos, supe que mi Consuela se merecía algo mejor, algo que durara toda la vida. Vamos a hacer la cama más bonita de Jalisco, le prometí. Tú y yo juntos. Y eso hicimos. Fuimos caminando hasta el monte de Michoacán, donde mi compadre Jesús tenía unos nogales que había sembrado su abuelo. Árboles de más de 100 años, con la madera más dura y bonita que he visto en mi vida. Recuerdo cómo Consuela tocaba los troncos con las palmas de las manos, pegando la oreja como si pudiera escuchar el corazón del árbol. Llevaba un vestido azul con flores blancas que su mamá le había hecho para la ocasión, porque decía que escoger la madera de tu cama de matrimonio era tan importante como escoger el vestido de novia. Dijo señalando un nogal que estaba un poco apartado de los otros. Este árbol tiene buena energía, Ricardo. Mira cómo brillan las vetas. Mi compadre Jesús nos cortó las tablas más parejas, sin nudos, sin grietas. Madera que cantaba cuando la golpeabas con los nudillos. Consuela se quedó ahí todo el día, viendo cómo caía cada pedazo, juntando hasta las astillas para que no se desperdiciara nada. Esta madera va a cuidar nuestro amor, me decía, acariciando las tablas como si fueran bebés. Va a ver nacer a nuestros hijos y va a guardar todos nuestros secretos.
De regreso a Tlaquepaque, cargamos la madera en la camioneta prestada del tío de Consuela. Ella iba cantando todo el camino, inventando canciones sobre nuestra cama, sobre la casa que íbamos a tener, sobre los niños que iban a dormir entre nosotros cuando tuvieran pesadillas. En el taller trabajamos juntos todas las tardes después de que ella regresara de su trabajo. Yo cortaba, ella lijaba, yo ensamblaba, ella pulía. Sus manos eran más pequeñas que las mías, perfectas para llegar a los rincones difíciles y para dar los toques delicados. «Mira, mi amor», me dijo una tarde, enseñándome un papel donde había dibujado flores y pájaros. «¿Puedes tallar esto en la cabecera?». Eran diseños que había copiado del rebozo de su abuela. Rosas de Castilla, colibrí bebiendo de las flores, enredaderas que se abrazaban como nosotros. Y en el centro, un corazón donde quería que grabáramos nuestras iniciales. Me tomó 3 meses tallar todos esos detalles. Consuela venía después del trabajo y me quedaba acompañando hasta que se me cansaran los ojos. A veces traía café de olla y pan dulce y me contaba de los niños que cuidaba, de las travesuras que hacían, de cómo cuando fuéramos papás ella sabría exactamente qué hacer. ¿Y si nunca tenemos hijos, Ricardo? Entonces esta cama va a ser nuestro único bebé, le decía yo, tallando las plumas de un colibrí. Y la vamos a cuidar toda la vida. Cuando terminamos la cama, la noche antes de nuestra boda, Consuela se puso a llorar. Pero no de tristeza, sino de emoción pura. «Es la cosa más bonita que he visto en mi vida», decía, pasando los dedos por cada flor, por cada pájaro. «Nuestros bisnietos van a dormir en esta cama, Ricardo. Van a saber que sus tatarabuelos se amaron de verdad». Y tuvo razón. En esa cama nacieron Paloma y su hermano Roberto, que se nos murió de bebé. En esa cama dormimos abrazados cuando yo no tenía trabajo y teníamos miedo de no poder pagar la renta. En esa cama hicimos las paces después de nuestras pocas peleas. En esa cama lloré cuando se murió mi papá, y Consuela me consoló acariciándome el pelo hasta que me quedé dormido. Pero también fue en esa cama donde pasó lo más bonito de mi vida: ver crecer mi negocio desde un tallercito hasta convertirse en algo grande. Al principio yo hacía muebles uno por uno, con mis propias manos. Mesas, sillas, roperos para la gente del pueblo. Consuela llevaba la contabilidad en unos cuadernos escolares, anotando cada peso que entraba y cada peso que salía. Por las noches, acostados en nuestra cama, planeábamos cómo hacer crecer el taller. «Necesitas ayuda, mi amor», me decía, masajeándome las manos que tenía llenas de callos. «No puedes hacer todo tú solo». Así fue como llegó Juan Hernández a mi vida. Un muchacho de 18 años que había aprendido carpintería con su papá, pero que tenía unas ideas y una dedicación que me recordaban a mí mismo cuando era joven. Lo contraté para que me ayudara con los trabajos más sencillos, pero pronto vi que tenía talento para todo. «Don Ricardo», me decía Juan, «¿por qué no hacemos muebles para las tiendas grandes? Yo conozco gente en Guadalajara que anda buscando proveedores». Y tenía razón. Poco a poco fuimos creciendo. De mi tallercito pasamos a una nave más grande. De ser yo solo con Juan, pasamos a tener 5 trabajadores, luego 10, luego 20. Juan se convirtió en mi mano derecha, en el hijo que nunca tuve después de que se nos murió Roberto. «Mira nada más», me decía Consuela, parada en la puerta de la fábrica que ya teníamos en los 90s. «¿Te acuerdas cuando tallabas una sillita en una semana? Ahora hacemos 150 muebles al mes». Maderas Ricardo se hizo conocida en todo Jalisco. Teníamos contratos con hoteles, con oficinas, con casas de ricos en Zapopan.
pero yo seguía durmiendo en mi cama de nogal, seguía levantándome temprano para ir a supervisar el trabajo, seguía sintiendo el orgullo de ver una mesa salir perfecta del taller. Juan se casó y tuvo hijos. Lo hice socio de la empresa porque se lo merecía. Era más que un empleado, era mi familia. Cuando cumplió 30 años, le dije que él se iba a hacer cargo de todo el negocio cuando yo me retirara. «Usted nunca se va a retirar, don Ricardo», me decía riéndose. «Va a morir con un martillo en la mano». Pero sí me retiré, y fue por la razón más triste del mundo. Consuela empezó a toser en el 2015. Al principio pensamos que era por el polvo de la fábrica, porque a veces iba conmigo y se quedaba horas viendo trabajar a los muchachos. Pero la tos no se quitaba. Se hizo más fuerte, más constante. Los doctores dijeron que eran los pulmones, que había fumado mucho cuando era joven, aunque yo nunca la vi con un cigarro en la boca. Dijeron muchas cosas que no entendí, con nombres largos y caros. Solo entendí una, que se me iba a morir. Los últimos 6 meses, Consuela ya no se podía levantar de la cama. Nuestra cama. Yo cerré la fábrica para estar con ella. Juan se hizo cargo de todo, bendito sea Dios. Venía todos los días a reportarme cómo iban las cosas, pero yo ya no tenía cabeza para el negocio. «Esta cama nos vio enamorarnos», me decía Consuela, tocando las flores talladas que ya conocía de memoria. «Y me va a ver morir también». «No digas eso, mi amor». «Sí, Ricardo. Y tú vas a seguir durmiendo aquí cuando yo ya no esté. Vas a poner tu mano donde ahora está la mía y vas a sentir que todavía te estoy acompañando». Se murió un martes de octubre, en brazos míos, en nuestra cama de nogal. Sus últimas palabras fueron: «Cuida nuestra cama, mi amor. Ahí van a estar todos nuestros recuerdos». Después del funeral, me quedé como zombi. No sabía qué hacer conmigo, con la casa, con el negocio, con nada. Paloma venía todos los días, preocupada porque ya no comía, porque ya no me bañaba, porque me había vuelto un fantasma. «Papá, no puedes seguir así», me decía. «Mamá no hubiera querido verte sufrir tanto». Y ahí fue donde cometí el error más grande de mi vida. En mi dolor, pensando que Paloma me iba a cuidar como Consuela me había cuidado, le firmé la casa. La puse a su nombre porque pensé que así nunca me iba a quedar solo. También le di las tarjetas de crédito de la empresa. «Para los gastos de la casa», le dije, «para que no tengas que estar pidiendo dinero». Juan me advirtió. Me dijo que era mejor esperar, que no tomara decisiones tan importantes estando triste. Pero yo no le hice caso. Pensé que estaba siendo generoso, que estaba asegurando el futuro de mi hija. «Don Ricardo», me dijo Juan el día que le conté lo que había hecho, «espero que no se arrepienta». ¿Cómo iba yo a saber que Paloma había cambiado tanto? Que el Miguel ese la había llenado la cabeza de ideas de grandeza, que iban a ver mis tarjetas de crédito como su dinero personal. Al principio todo estuvo bien. Paloma cocinaba como su mamá, me cuidaba, me acompañaba. Pero cuando llegó Miguel, todo se volvió diferente. La casa se llenó de cosas nuevas, caras. Paloma empezó a salir más, a gastar más, a tratarme como si fuera un estorbo en mi propia casa. «Es que papá ya está muy grande», la escuché decir por teléfono una vez. «No entiende cómo funcionan las cosas ahora». Y yo, como un pendejo, callado, aguantando, pensando que era normal, que así eran las familias modernas. Durmiendo en mi cama, tocando el lugar donde había estado Consuela, preguntándole qué debía hacer. Pero hoy, acostado en este suelo frío, con el olor de las cenizas de mi cama todavía en el aire, por fin entiendo. Me traicionaron.
Los que se suponía que me iban a cuidar en mi vejez, me robaron. No solo el dinero, no solo la casa, me robaron la dignidad. Paloma y Miguel no saben una cosa, que las tarjetas que han estado usando todos estos años no son suyas, son de la empresa. Y Juan tiene todos los registros de en qué se ha gastado cada peso. Mañana van a saber quién soy yo todavía. Van a recordar que Ricardo Mendoza no se murió con Consuela, que todavía está vivo y que todavía sabe defenderse. Me desperté con el ruido de platos y risas que venían del patio. Por un momento no supe dónde estaba, hasta que sentí el frío del cemento en la espalda y recordé todo. Mi cama convertida en cenizas, mi lugar en el suelo como un perro abandonado. La luz del sol entraba por la ventanita del garaje, pero afuera todavía había voces de borrachos. ¿Cuántas horas habían pasado? Me dolía todo el cuerpo de dormir en el suelo. Los huesos se me quejaban como si tuviera 100 años en vez de 67. Me levanté despacio, sacudiéndome el polvo del costal. Por la rendija de la puerta del garaje pude ver que algunos invitados seguían ahí, desayunando en mi patio como si fuera su casa. Y lo peor, habían puesto un comal sobre las cenizas de mi cama. Estaban haciendo quesadillas sobre los restos de 40 años de matrimonio. «Está buenísima la carnita asada, compadre», gritaba uno de los amigos de Miguel. «Ese carbón le da un sabor especial». Carbón. Le decían carbón a lo que quedaba de mi nogal tallado, de las flores que hice para Consuela, de los pájaros que me tomó meses perfeccionar. Estaban cocinando su desayuno sobre la tumba de mis recuerdos. Salí del garaje tratando de caminar derecho, aunque me temblaban las piernas. Tenía la boca seca y un dolor en el pecho que no sabía si era por dormir mal o por la rabia que llevaba cargando desde anoche. Miguel estaba sentado en una silla de plástico, con los ojos rojos y una cerveza en la mano. A las 8 de la mañana ya estaba tomando otra vez. Cuando me vio, se rió con esa risa que ya me tenía hasta la madre. Miren quién despertó, el abuelo zombi. Sus amigos se rieron también. Yo seguí caminando hacia la casa, pero Miguel me gritó: «Oiga, suegro, gracias por la leña, estuvo padrísima la fogata». Me paré en seco, volteé a verlo con toda la rabia que tenía guardada. Esa no era leña, cabrón, era mi cama. Ay, no se ponga dramático, don Ricardo. Ya le vamos a comprar otra cama. Una de esas modernas con resortes y todo. Va a dormir como rey. Como rey. Este pendejo pensaba que podía comprar una cama nueva y arreglar lo que había hecho. Como si las manos de Consuela se pudieran reemplazar con dinero. «No quiero tu pinche cama nueva», le dije, y seguí caminando hacia la casa. Entré a la cocina buscando un vaso de agua y algo de comer. No había probado bocado desde ayer en la tarde. Pero la cocina estaba hecha un desastre. Platos sucios por todos lados, botellas vacías, restos de comida en la mesa que Consuela siempre mantenía impecable. Ahí estaba Paloma, en bata, con el pelo despeinado y los ojos hinchados. Estaba limpiando como podía, pero se veía cruda, enferma del estómago. «Buenos días, papá», me dijo sin voltear a verme. «Buenos días, mija». Abrí el refrigerador buscando algo sencillo. Un poco de leche, tal vez, o frijoles de ayer, pero el refrigerador estaba casi vacío. Solo quedaban unas cervezas y un pedazo de jamón caro que no reconocí. «¿No hay comida, Paloma?» «Ay, papá, ayer se acabó todo con la fiesta. Ahorita no tengo ganas de ir al súper». Me quedé parado ahí, mirando el refrigerador vacío, sintiendo cómo la realidad me caía encima. Esta era mi casa, pero yo era el último en todo. El último en comer, el último en decidir, el último en ser tomado en cuenta. Cerré el refrigerador y volteé hacia Paloma.
Ella siguió limpiando sin mirarme, como si yo fuera parte de los muebles. «Palomita», le dije, «necesito hablar contigo». «Ahorita no, papá. Estoy ocupada. Además, todavía tengo invitados». «¿Invitados?» «En mi casa, cocinando sobre las cenizas de mi cama, y yo pidiendo permiso para hablar con mi propia hija. Fui al cajón donde guardaba unas galletas saladas que compré la semana pasada. El cajón estaba vacío. Busqué en la alacena. También vacía. Todo se había acabado en la fiesta de anoche. Paloma, no hay nada de comer». Ella suspiró como si yo le estuviera pidiendo algo imposible. Fue a la mesa, partió un pedazo de bolillo que había quedado de anoche y me lo aventó sin cariño. «Tenga, papá, con eso aguanta hasta que vaya al súper». Un pedazo de bolillo duro. Eso era lo que me daba mi hija para desayunar después de haber quemado la cama donde ella nació. Pero lo que más me dolió fue lo que dijo después, cuando sus amigos de anoche empezaron a entrar a la casa para usar el baño. «Ay, papá, puede irse al garaje un rato. Es que los muchachos se van a bañar y usted ahí parado los va a incomodar». Los iba a incomodar. Yo, en mi propia casa, iba a incomodar a los borrachos que habían quemado mi cama. «Esta es mi casa, Paloma». «Sí, papá, pero ahorita tengo visitas. Ya después hablamos, ¿sí?» Me salí de la cocina antes de decir algo de lo que me fuera a arrepentir, pero no me fui al garaje como ella quería. Me fui a mi cuarto, al lugar donde había estado mi cama, donde ahora solo quedaba un cuadro vacío en el suelo de madera. Me senté en el suelo, en el mismo lugar donde dormía cada noche. Y ahí, mirando ese espacio vacío, se me ocurrió revisar los papeles que guardaba en mi buró. Los documentos de la empresa, los contratos, las tarjetas de crédito que le había dado a Paloma. Hacía meses que no revisaba esos papeles. Desde que me retiré, Juan se encargaba de todo y yo confiaba en él completamente. Pero algo me decía que tenía que ver qué había estado pasando con el dinero de Maderas Ricardo. Saqué la carpeta donde guardaba las copias de todos los documentos importantes. Ahí estaban los contratos con los bancos, las tarjetas corporativas, los seguros de la empresa. Y también estaban los estados de cuenta que Juan me mandaba cada mes y que yo guardaba sin leer. Abrí el estado de cuenta más reciente, el del mes pasado, y lo que vi me hizo sentir como si me hubieran dado un balazo en el estómago. 3 millones de pesos. 3 millones de pesos de deuda en las tarjetas corporativas de Maderas Ricardo. Las tarjetas que yo le había dado a Paloma para los gastos de la casa. Revisé gasto por gasto, línea por línea. Restaurantes caros en Guadalajara, 50,000 pesos en un mes. Hoteles de lujo en Cancún, 80,000 pesos. Tiendas de ropa fina, 200,000 pesos en una sola compra. Joyerías, spas, viajes, carros de lujo rentados por semanas. Nada de gastos de casa, nada de comida, luz, agua o medicinas. Todo era lujo puro, dinero tirado en caprichos y presumidas. Seguí revisando estados de cuenta anteriores. Los gastos venían creciendo mes con mes. Al principio eran 5,000 pesos mensuales, luego 10,000, luego 50,000, hasta llegar a los números astronómicos de ahora. Y yo acá, comiendo pan duro para desayunar, durmiendo en el suelo, rogando que no me corrieran de mi propia casa, mientras ellos se gastaban el dinero de mi empresa en fiestas y viajes como si fueran millonarios. Las manos me temblaban cuando saqué el teléfono para llamarle a Juan. Eran las 9 de la mañana de un sábado, pero sabía que él siempre contestaba cuando yo le hablaba. «Don Ricardo, ¿cómo está? No lo esperaba tan temprano. Juan, necesito que vengas, ya». «¿Está bien?» Se oye preocupado. «No, Juan,
No estoy bien. Y tú tampoco vas a estar bien cuando te enseñe lo que acabo de encontrar. Le expliqué lo de las tarjetas, lo de los gastos, lo de los 3 millones de pesos. Juan se quedó callado tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Juan, ¿estás ahí? Sí, don Ricardo. Es que no puedo creer lo que me está diciendo. ¿Tú sabías algo de esto? Sabía que los gastos corporativos habían subido, pero pensé que usted estaba al tanto. Las tarjetas están a nombre de la empresa, pero usted me dijo que se las había dado a su hija para gastos familiares. Gastos familiares de 3 millones de pesos, Juan. Dios mío, don Ricardo, esto es muy grave. Si los bancos se dan cuenta de que esas tarjetas se usaron para gastos personales y no de la empresa, pueden acusar a su hija de fraude corporativo. Fraude corporativo. Las palabras sonaron en mi cabeza como campanas de iglesia. Paloma podía ir a la cárcel por esto. ¿Qué hacemos, Juan? Primero tengo que revisar todos los registros de la empresa, ver exactamente en qué se gastó cada peso y tener evidencia de que fueron gastos personales, no de negocio. ¿Usted tiene los estados de cuenta ahí? Los tengo todos. Perfecto. En 1 hora estoy ahí. Mientras tanto, don Ricardo, no le diga nada a nadie. Esto se tiene que manejar muy cuidadosamente. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el suelo de mi cuarto vacío, rodeado de papeles que demostraban cómo mi propia familia me había robado. 3 millones de pesos. Mi vida entera de trabajo, convertida en juergas y caprichos de 2 parásitos que creían que yo era un pendejo. Afuera seguía escuchando las risas de los invitados, el ruido del comal sobre las cenizas de mi cama, las voces de Paloma y Miguel planeando no sé qué más diversiones con dinero que no era suyo. Pero por primera vez desde anoche ya no sentía ganas de llorar. Sentía algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentía la fuerza que tenía cuando era joven, cuando construí mi empresa de la nada, cuando enfrenté a los abusivos que querían robarme mis contratos. Sentía que Ricardo Mendoza todavía estaba vivo y que estos cabrones iban a conocer al verdadero Ricardo Mendoza muy pronto. Me paré del suelo, guardé todos los papeles y salí del cuarto. En la cocina, Paloma seguía limpiando con cara de fastidio. «Mija», le dije, ¿sabes cuánto dinero has gastado en estas tarjetas que te di? Ella ni siquiera volteó a verme. «Ay, papá, no se preocupe por esas cosas. Juan maneja todo eso. Te estoy preguntando si sabes cuánto has gastado». «No sé, papá. Lo normal. Comida, gastos de la casa, ropa que necesitábamos». Ropa que necesitaban. 80,000 pesos en hoteles de Cancún era ropa que necesitaban. ¿Cuánto crees que es lo normal, Paloma? Pues no sé, unos 10,000 pesos al mes, tal vez 15. 10,000 pesos al mes. Ella creía que había gastado 10,000 pesos al mes cuando en realidad había gastado más de 200,000 algunos meses. Está bien, mija. Después hablamos. Salí de la cocina y me fui otra vez al garaje. Pero ahora ya no me sentía como un perro echado. Me sentía como un león que había estado dormido y estaba empezando a despertar. Juan iba a llegar pronto. Y cuando llegara, íbamos a arreglar esta situación de una vez por todas. Paloma y Miguel no sabían que acababan de despertar al hombre equivocado. Juan llegó exactamente 1 hora después, como había prometido. Lo vi estacionarse en la calle y caminar hacia la casa con esa cara seria que ponía cuando había problemas graves en la empresa. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que no le había visto desde los peores días de la crisis del 2008. «Don Ricardo», me dijo apenas me vio,
Esto está peor de lo que pensábamos. Nos metimos al garaje, lejos de los oídos de Paloma y Miguel. Juan extendió los papeles en mi mesa de trabajo vieja, la misma donde había diseñado mis primeros muebles hace 40 años. He estado revisando todos los movimientos corporativos desde que usted le dio las tarjetas a su hija, me explicó, señalando columnas de números que me mareaban. Mire, don Ricardo, aquí están los gastos reales de la empresa, materiales, salarios, servicios, impuestos. Y aquí están los gastos de las tarjetas que le dio a Paloma. Los números bailaban frente a mis ojos. Gastos legítimos de la empresa, 2 millones de pesos al año. Gastos de las tarjetas de Paloma, 3 millones de pesos en los últimos 18 meses. Mi hija se gastó más dinero que toda mi empresa en año y medio. Exactamente. Y lo peor, don Ricardo, es que todo está documentado. Cada gasto tiene fecha, lugar, concepto. Restaurantes, hoteles, tiendas de lujo, viajes. Nada de esto se puede justificar como gasto empresarial. Juan sacó más papeles de la carpeta. Fotografías de recibos, estados de cuenta detallados, facturas de lugares que ni sabía que existían. ¿Ve esto? 50,000 pesos en una sola cena en un restaurante de Polanco. ¿Y esto? Un fin de semana en Las Vegas que costó 200,000 pesos. ¿Y esto otro? Un collar que compraron en Tiffany por 300,000 pesos. Cada papel era una puñalada. Mi dinero, el dinero que había ganado con estas manos llenas de callos, convertido en caprichos de 2 parásitos que me habían quemado la cama anoche como si fuera basura. ¿Qué podemos hacer, Juan? Legalmente, don Ricardo, esto es fraude corporativo. Su hija usó tarjetas de la empresa para gastos personales sin autorización de la junta directiva. Técnicamente, es robo. Pero yo le di las tarjetas. Usted le dio las tarjetas para gastos domésticos razonables. Nadie en su sano juicio pensaría que gastos domésticos incluyen viajes a Las Vegas y collares de 300,000 pesos. Juan tenía razón. Yo había sido ingenuo, pero no estúpido. Cuando le di las tarjetas a Paloma, pensé en gastos de mercado, medicinas, reparaciones de la casa, no en una vida de millonarios que se burlaban de mí mientras yo dormía en el suelo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cancelar todas las tarjetas inmediatamente. Después, presentar una denuncia por uso no autorizado de recursos corporativos. Los bancos van a tener que investigar, y cuando vean este patrón de gastos, van a entender que hubo fraude. Me quedé callado, pensando. Cancelar las tarjetas significaba que Paloma y Miguel se iban a dar cuenta de que yo sabía todo. Significaba guerra abierta. Pero después de ver las cenizas de mi cama convertidas en carbón para sus quesadillas, después de dormir en el suelo como un perro, después de que me corrieran de mi propia cocina, ya no me importaba la guerra. Hazlo, Juan, cancela todo. Juan sacó su teléfono y empezó a marcar el primer número. Banco Santander. Mientras esperaba que contestaran, me preguntó, ¿está seguro, don Ricardo? Una vez que haga esto, ya no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Escuché la conversación de Juan con el banco. Profesional, fría, directa. Explicó que era el administrador de Maderas Ricardo y que necesitaba cancelar inmediatamente todas las tarjetas corporativas por uso no autorizado. Le pidieron números de cuenta, fechas, identificaciones. Juan tenía todo preparado. Listo, me dijo después de colgar. Las tarjetas de Santander están canceladas. Ahora siguen Banamex, BBVA y American Express. 4 bancos. Paloma tenía tarjetas de 4 bancos diferentes. Y yo como un pendejo, creyendo que gastaba 10,000 pesos al mes en el mercado.
Mientras Juan hacía las llamadas, yo me asomé por la ventanita del garaje. Miguel estaba parado junto a su camioneta, hablando por teléfono y riéndose. Paloma salió de la casa con una bolsa de mano y unos lentes de sol que seguramente costaron más que mi comida de todo un mes. ¿A dónde van?, le pregunté a Juan cuando terminó la última llamada. No sé, pero van a llevarse una sorpresa muy pronto. Los vi subirse a la camioneta y salir de la casa. Miguel iba manejando con esa actitud de dueño del mundo que siempre tenía. Paloma iba en el asiento del copiloto, arreglándose el pelo en el espejo. Todas las tarjetas están canceladas, me confirmó Juan. Ahora voy a llamar a mi compadre, que trabaja en la Fiscalía especializada en delitos financieros. Necesitamos presentar la denuncia antes de que ellos se den cuenta de lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con Paloma? Juan me miró con esa honestidad que siempre he respetado de él. Don Ricardo, su hija puede ir a la cárcel. Esto es robo agravado. 3 millones de pesos no es cualquier cosa. Las palabras me pegaron como martillazo. Mi Palomita, la niña que había nacido en la cama que ayer quemaron, podía ir a la cárcel por robarme. Por robar a su propio padre. ¿No hay otra manera de arreglar esto? Claro que la hay. Que devuelvan todo el dinero que se robaron, más intereses, más daños. Que se disculpen públicamente. Que le regresen su casa y lo traten con el respeto que se merece. ¿Y si no quieren? Entonces van a conocer lo que es la justicia mexicana, don Ricardo. Juan se quedó conmigo toda la mañana, ayudándome a organizar todos los documentos que íbamos a necesitar para la denuncia. Me explicó paso a paso lo que iba a pasar, cómo funcionaba el proceso legal, qué podía esperar. Lo más probable es que los arresten en cuanto traten de usar las tarjetas. Los bancos ya reportaron el fraude a las autoridades. Si intentan hacer una compra grande, el sistema va a alertar a la policía automáticamente. ¿Tan rápido funciona esto? Cuando se trata de cantidades así de grandes, sí. Los bancos no se andan con juegos. A eso del mediodía, Juan se fue a la fiscalía a presentar la denuncia formal. Yo me quedé en el garaje, esperando. Por primera vez en meses me sentía tranquilo. No feliz, pero tranquilo. Como cuando terminas un trabajo difícil y sabes que lo hiciste bien. Desde el garaje podía escuchar que los invitados de anoche por fin se habían ido. La casa estaba en silencio. Solo quedaban las cenizas de mi cama en el patio y el olor a grasa de las quesadillas que habían cocinado encima. Cerca de las 3 de la tarde sonó mi teléfono. Era Juan. «Don Ricardo, ¿está sentado?» «Sí, dime». Arrestaron a su yerno hace 20 minutos en el Palacio de Hierro de Andares. Estaba tratando de comprar un reloj de 100,000 pesos cuando se activó la alerta de fraude. El Palacio de Hierro, la tienda más cara de Guadalajara, había ido a comprar un reloj de 100,000 pesos como si fuera una cajetilla de cigarros. ¿Y Paloma? Está con él. Mi contacto en la fiscalía me dice que ella no está arrestada todavía, pero la están interrogando como testigo. Van a revisar todos los gastos para ver si ella participó conscientemente en el fraude. ¿Cómo está mi hija? Histérica, según me dijeron. No entiende qué está pasando. Sigue insistiendo en que usted les dio permiso de usar las tarjetas. ¿Permiso? Sí, les di permiso de comprar comida y pagar gastos de la casa. No les di permiso de vivir como narcos con el dinero de mi empresa. ¿Qué sigue ahora, Juan? Ahora Miguel va a pasar la noche en el reclusorio. Mañana temprano va a tener su primera audiencia. Si no puede pagar la fianza, se queda adentro hasta el juicio. ¿Cuánto va a ser la fianza?
con 3 millones de pesos robados, probablemente 1 millón de pesos. Y tiene que ser en efectivo, no con tarjetas de crédito. 1 millón de pesos en efectivo. Miguel, que no había trabajado un día en su vida, que vivía del dinero que se robaba de mi empresa. ¿De dónde iba a sacar 1 millón de pesos en efectivo? No lo va a poder pagar, me dijo Juan, como leyendo mis pensamientos. Y su hija tampoco tiene ese dinero. Todo lo que tenían estaba en las tarjetas que ya cancelamos. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el garaje, asimilando lo que acababa de pasar. Miguel estaba en la cárcel, Paloma estaba siendo interrogada, y yo estaba aquí, en mi casa, esperando a ver qué pasaba después. Como a las 5 de la tarde, escuché una camioneta que se estacionaba afuera. Pasos corriendo, la puerta de la casa que se azotaba, gritos de Paloma. «Papá, papá, ¿dónde está?» Salí del garaje despacio. Paloma estaba parada en el patio, junto a las cenizas de mi cama, llorando como no la había visto llorar desde que era niña. Tenía el maquillaje corrido, la ropa arrugada, las manos temblando. «Papá, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo?» «Hola, Paloma. ¿Cómo estuvo tu día de compras? No se haga el chistoso. Arrestaron a Miguel. Lo tienen en la cárcel como si fuera un delincuente». «¿Y no es un delincuente?» «Papá, usted nos dio esas tarjetas. Usted nos dijo que las usáramos». «Te dije que las usaras para gastos de la casa, Paloma. No para gastar 3 millones de pesos en pendejadas». «¿3 millones? Eso no puede ser cierto». Saqué los papeles que Juan me había dejado, estados de cuenta, facturas, recibos. Se los aventé a los pies como ella me había aventado el pedazo de pan en la mañana. «Ahí están las cuentas, mija. 3 millones de pesos en año y medio. Mientras yo dormía en el suelo, ustedes se gastaban el dinero de mi empresa en viajes y joyas». Paloma se agachó a recoger los papeles. Los leyó con los ojos muy abiertos, negando con la cabeza. «Esto no puede ser cierto, papá. Nosotros no gastamos tanto. 50.000 pesos en una cena no es mucho. 300.000 pesos en un collar no es mucho. Pero usted nos dijo que podíamos. Para gastos de la casa, Paloma. Para comida, para medicina, para cosas necesarias. No para que vivieran como millonarios a costa de mi trabajo». Paloma se puso a llorar más fuerte. Se hincó entre las cenizas de mi cama, con los papeles en las manos, entendiendo por fin la magnitud de lo que habían hecho. «Papá, tiene que arreglar esto. Tiene que hablar con la policía, decirles que fue un malentendido». «¿Un malentendido? ¿Quemar mi cama para hacer una fogata fue un malentendido? Eso no tiene nada que ver». «Tiene todo que ver, Paloma. Ustedes me robaron el dinero, me robaron la casa, me robaron la dignidad. Y anoche me robaron lo único que me quedaba de tu mamá. No sabíamos que esa cama era tan importante para usted. Era lo único que me quedaba de Consuela. Era lo último que hicimos juntos. Y ustedes la quemaron para cocinar sus pinches quesadillas». Paloma se quedó callada, mirando las cenizas donde estaba hincada. Por primera vez en años, creo que entendió realmente lo que había hecho. «Papá, perdóneme. No sabíamos». «Sí sabían, Paloma. Sabían que me estaban robando. Sabían que me estaban humillando. Sabían que me estaban tratando como basura en mi propia casa. ¿Qué tengo que hacer para que perdone a Miguel? ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto?» Me quedé callado un rato largo, viendo a mi hija hincada entre las cenizas de la cama donde ella había nacido, pensando en todas las decisiones que me habían traído hasta aquí, pensando en Consuela, en lo que ella me diría si estuviera viva. «Paloma», le dije finalmente, «tu esposo va a pagar por lo que hizo.
Va a devolver cada peso que se robó, aunque tenga que trabajar toda su vida para hacerlo. Pero papá, y tú vas a decidir si estás con él o estás conmigo, porque ya no pueden estar los dos lados al mismo tiempo. Paloma se levantó despacio, sacudiéndose las cenizas de la ropa. Es mi esposo, papá. Y yo soy tu padre, el padre que te dio todo lo que tienes, el padre al que le robaste y humillaste. No fue mi intención. La intención no importa, mija. Los hechos importan. Y el hecho es que mientras yo dormía en el suelo, ustedes gastaban mi dinero en lujos. Paloma se quedó parada ahí, entre su padre y las cenizas de la cama donde había nacido, entendiendo por fin que había llegado la hora de las consecuencias, que ya no había vuelta atrás, que su papá había despertado del sueño donde ella podía hacer lo que quisiera sin pagar el precio. Miguel va a salir de la cárcel, me dijo, pero ya no sonaba tan segura. Tal vez, mija, si consigue 1 millón de pesos para la fianza. ¿1 millón? En efectivo, Paloma, porque las tarjetas ya no sirven. Vi cómo la realidad le pegaba como balde de agua fría. 1 millón de pesos que no tenía, que nunca había tenido, que solo existía en las tarjetas de crédito que acababa de perder. Mi hija, por primera vez en su vida adulta, estaba viendo las consecuencias de sus actos. Y era una lección que le iba a doler tanto como a mí me dolió dormir en el suelo frío del garaje. Paloma se quedó parada ahí hasta que se hizo de noche, mirando las cenizas como si pudiera resucitar la cama con solo mirarla. Después se fue adentro sin decir nada más. Yo me regresé al garaje, pero ya no me acosté en el suelo. Me senté en mi silla vieja, la que usaba cuando diseñaba muebles, y me puse a pensar. Juan regresó como a las 8 de la noche. Lo vi llegar en su camioneta, pero no venía solo. Detrás de él venían 2 camionetas más llenas de muchachos que trabajaban en la fábrica. Mis muchachos, los que había visto crecer desde que llegaron de chavitos a aprender el oficio. Don Ricardo, me dijo Juan, bajándose de la camioneta. Venimos a limpiar este desastre. Los trabajadores se bajaron con escobas, recogedores, mangueras, costales. Sin que yo les dijera nada, empezaron a barrer las botellas rotas, a juntar la basura, a recoger las cenizas de mi cama que seguían regadas por todo el patio. No necesitaban venir, muchachos, les dije, pero mi voz sonó rara, como emocionada. Claro que necesitábamos venir, don Ricardo, me contestó el checo, uno de los más jóvenes. Usted nos enseñó a trabajar la madera, nos enseñó a ser hombres de bien. Esto no se queda así. Mientras ellos trabajaban, Juan me llevó aparte. Ya presenté la denuncia formal. Miguel va a estar en el reclusorio por lo menos 1 semana mientras investigan. La fiscalía dice que con las pruebas que tenemos es casi seguro que lo van a procesar. ¿Y Paloma? Por ahora está libre. No hay evidencia de que ella supiera exactamente cuánto se estaba gastando. Pero va a tener que testificar contra Miguel si quiere salvarse. Adentro de la casa se escuchaba a Paloma hablando por teléfono. Su voz sonaba desesperada, rogando. Seguramente estaba llamando a familiares, a amigos, pidiendo dinero para la fianza de Miguel. Don Ricardo, me dijo Juan mientras veíamos a los muchachos trabajar. Hay algo más que tiene que saber. Dime. Revisé bien las finanzas de la empresa. Con toda la deuda que generaron las tarjetas, Maderas Ricardo está en números rojos. Vamos a tener que vender algunos activos para salvarnos. ¿Qué tan grave está la cosa? Si no recuperamos ese dinero, vamos a tener que cerrar la fábrica. Las palabras me cayeron como yunque. Mi empresa, la que había construido con Consuela,
la que daba trabajo a 30 familias, podía desaparecer por culpa de los caprichos de mi yerno. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 meses, máximo. Los bancos ya están presionando para que paguemos la deuda completa. Me senté en una silla de plástico que uno de los muchachos había limpiado. Sentí como si el peso de todos estos años me cayera encima de golpe. No era solo mi casa, no era solo mi cama quemada, era toda mi vida de trabajo que estaba en peligro. Juan, ¿qué vamos a hacer? Primero que Miguel pague. Si no puede pagar la fianza, va a estar en la cárcel un buen tiempo. Ahí adentro va a entender que esto no es un juego. ¿Y después? Después vamos a pelear, don Ricardo, como siempre hemos peleado. Usted construyó esta empresa una vez, la puede salvar otra vez. El checo se acercó con un costal lleno de cenizas. Don Ricardo, ¿qué hacemos con esto? Miré las cenizas de mi cama, de 40 años de matrimonio convertidos en polvo. Por un momento pensé en guardarlas, en hacer algo especial con ellas. Pero después entendí que lo que había en esa cama no era la madera. Era el amor que Consuela y yo pusimos ahí, y ese amor no se podía quemar. Échalas en las macetas de las bugambilias, les dije, que sirvan para algo bueno. Los muchachos siguieron trabajando hasta muy noche. Barrieron, trapearon, acomodaron, repararon. Cuando terminaron, mi patio se veía mejor que antes de la fiesta. Como si nada hubiera pasado, excepto por el lugar vacío donde había estado la cama. Gracias, muchachos, les dije cuando se estaban despidiendo. No tenían que hacer esto. Sí teníamos que hacerlo, jefe, me dijo otro de los trabajadores. Usted nos dio trabajo cuando nadie más nos daba oportunidad. Esto es lo menos que podemos hacer. Se fueron cerca de las 11 de la noche. Juan se quedó un rato más conmigo. Don Ricardo, hay algo que quiero proponerle. Dime, ¿qué le parece si hacemos una cama nueva? Una mejor que la que se quemó. ¿Con qué dinero, Juan? Si la empresa está quebrada. Con madera de la fábrica. Tenemos nogal guardado, el mejor que hemos comprado en años. Y tenemos las mejores manos de Jalisco trabajando para nosotros. ¿Los muchachos querrían ayudar? Don Ricardo, los muchachos harían esa cama gratis si usted se los pidiera. Lo respetan como a un padre. La idea me dio algo de paz. Hacer una cama nueva, con mis propias manos, como había hecho la primera vez. Pero esta vez, no solo con Consuela, sino con todos los muchachos que había enseñado a lo largo de los años. Está bien, Juan. Pero la hacemos bien. Sin prisas, con cariño. Como usted siempre nos enseñó. Juan se fue y yo me quedé solo en el patio limpio. Por primera vez en meses, mi casa se sentía como mi casa otra vez. Entré a la cocina y Paloma estaba sentada en la mesa, con el teléfono enfrente y los ojos rojos de tanto llorar. ¿Ya no hay nadie que pueda prestarme el dinero?, me preguntó sin mirarme. ¿Cuántas personas has llamado? A todos, primos, tíos, amigos, compañeros de trabajo de Miguel. Nadie tiene 1 millón de pesos, papá. Qué raro, ¿verdad? Resulta que 1 millón de pesos sí es mucho dinero después de todo. No se burle de mí. Me senté en la mesa, frente a mi hija. Se veía pequeña, asustada, como cuando era niña y había roto algo importante. Paloma, necesito preguntarte algo y quiero que me contestes con la verdad. ¿Qué? ¿Realmente no sabías cuánto dinero estaban gastando? Paloma se quedó callada un rato largo. Se limpió los ojos con la manga de la blusa y me miró por primera vez en todo el día. Sí sabía que era mucho dinero, papá. Pero Miguel me decía que usted era muy rico, que tenía mucho dinero guardado, que no nos iba a hacer falta. ¿Y te parecía normal gastar 50,000 pesos en una cena?
Miguel decía que así vivía la gente exitosa, que si teníamos dinero, teníamos que gastarlo como la gente rica. ¿Y a ti te gustaba vivir así? Al principio sí. Se sentía bonito poder comprar cualquier cosa, ir a cualquier lugar, pero después me daba miedo preguntar cuánto costaban las cosas. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque Miguel me decía que usted ya estaba muy viejo para entender cómo funcionaba el mundo moderno, que era mejor no preocuparlo con esas cosas. Muy viejo para entender. El hombre que había construido una empresa de la nada, que había dado trabajo a 30 familias, que había sobrevivido a crisis económicas y competencias desleales, era muy viejo para entender cómo se gastaba dinero. Paloma, ¿te das cuenta de lo que hicieron? Sí, papá. Y lo siento mucho. ¿Lo sientes porque te cacharon o lo sientes porque está mal? Lo siento porque está mal, porque lo lastimamos a usted, porque quemamos la cama de mi mamá, porque... Se puso a llorar otra vez. Pero ahora lloraba diferente, no como cuando estaba pidiendo dinero para Miguel, sino como cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. Papá, ¿me puede perdonar? El perdón se gana, mija. No se pide. ¿Qué tengo que hacer? Primero, devolver cada peso que se robaron. Segundo, trabajar para pagarme los daños. Tercero, ganar otra vez mi confianza. ¿Y Miguel? Miguel va a pagar con cárcel o con dinero. No hay de otra. Paloma asintió con la cabeza. Por primera vez en años vi a la niña que había criado con Consuela. La niña que sabía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Papá, ¿puedo quedarme aquí mientras arreglo este problema? Esta es tu casa, Paloma. Siempre va a ser tu casa, pero ya no vas a ser la dueña, vas a ser mi hija. Está bien. Y vas a trabajar, vas a conseguir un empleo y me vas a pagar renta, como cualquier inquilino. Sí, papá. Y vas a respetar mis decisiones en mi casa. Sí, papá. Nos quedamos sentados en silencio un rato. Afuera se escuchaban los grillos y el viento moviendo las bugambilias que Consuela había plantado. Por primera vez en meses, mi casa sonaba en paz. Al día siguiente llegó Juan temprano con una camioneta cargada de madera, nogal del bueno, tablas gruesas y parejas que había estado guardando para trabajos especiales. Detrás de él llegaron 6 de mis mejores carpinteros, con sus cajas de herramientas y esa actitud seria que ponían cuando iban a hacer un trabajo importante. «Buenos días, don Ricardo», me saludó el checo. «¿Listos para hacer la cama más bonita de Guadalajara?» Salimos todos al patio, donde armamos una mesa de trabajo con caballetes y tablones. Era como en los viejos tiempos, cuando trabajábamos afuera de la fábrica para aprovechar la luz del sol. «¿Cómo la quiere, jefe?», me preguntó Juan, midiendo las tablas. «Como la anterior, pero mejor, más grande, más sólida, con más detalles». «¿Y qué vamos a tallar en la cabecera?». Me quedé pensando. En la cama anterior había grabado R.C. rodeado de flores. Pero esta vez quería algo diferente, algo que honrara mejor la memoria de Consuela. «Vamos a tallar por Consuela, con amor eterno, en letras bonitas, con flores alrededor». Los muchachos se pusieron a trabajar con esa concentración que yo les había enseñado. Cada corte perfecto, cada medida exacta, cada detalle cuidado como si fuera para su propia casa. Yo trabajé con ellos, sintiendo cómo mis manos viejas recordaban el peso de las herramientas, el olor de la madera fresca, la satisfacción de crear algo hermoso. Paloma salía de vez en cuando a vernos trabajar. Al principio se quedaba lejos, como si tuviera miedo de acercarse, pero poco a poco se fue arrimando, hasta que estuvo parada junto a mí, viendo cómo tallaba las letras.
Se ve bonita, papá, me dijo. Tu mamá me ayudó a hacer la primera. Tú me puedes ayudar con esta. ¿De verdad? Ven acá, te voy a enseñar a lijar bien. Le enseñé a mover la lija en círculos pequeños, a sentir con los dedos cuando la madera estaba lisa, a respetar la veta para que el acabado quedara perfecto. Era la primera vez en años que hacíamos algo juntos que no fuera pelear o discutir. Así trabajaba con tu mamá, le dije. Ella tenía unas manos muy suaves, perfectas para los acabados. ¿Le gustaba trabajar con madera? Le encantaba. Decía que la madera era como las personas. Cada pieza tenía su carácter, sus defectos, su belleza. Había que conocerla bien para sacar lo mejor de ella. Trabajamos 3 días completos. Juan organizó los turnos para que siempre hubiera alguien trabajando, pero sin prisa, sin presión. Era un trabajo de amor, no de negocio. El segundo día llegó un licenciado que Miguel había contratado desde la cárcel. Un hombre mayor, bien vestido, que hablaba con esa seguridad de los abogados caros. Señor Mendoza, vengo a hablar con usted sobre el caso de su yerno. ¿Qué quiere? Mi cliente está dispuesto a llegar a un arreglo extrajudicial. Pagará la mitad del dinero que adeuda si usted retira los cargos. ¿La mitad? 1.500.000 pesos. Es una oferta muy generosa. Me quedé viendo al licenciado con sus zapatos brillantes y su reloj de oro. Seguramente Miguel le había prometido pagarle con el dinero que esperaba ahorrar con su arreglo. Dígale a su cliente que el arreglo es muy sencillo. 3 millones de pesos, más intereses, más daños morales, todo o nada. Eso es imposible, señor Mendoza. Mi cliente no tiene esa cantidad. Entonces que se quede en la cárcel hasta que la tenga. El licenciado se fue molesto, murmurando cosas sobre gente irrazonable. Pero yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Miguel tenía que aprender que robar tiene consecuencias. El tercer día terminamos la cama. Era más bonita que la anterior, más sólida, mejor acabada. En la cabecera tallé las palabras por Consuela, con amor eterno, con letras elegantes, rodeadas de rosas de Castilla y colibríes, como los que a ella le gustaban. Está perfecta, don Ricardo, me dijo Juan cuando terminamos de armar todo. Su esposa estaría orgullosa. Los muchachos se fueron a media tarde, después de ayudarme a subir la cama a mi cuarto y acomodarla exactamente donde había estado la anterior. Juan se quedó un rato más, admirando el trabajo. ¿Sabe qué, don Ricardo? Creo que esta cama va a durar más que la anterior. ¿Por qué? Porque la hicimos cuando usted ya sabía el valor de las cosas importantes. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí en una cama de verdad. En mi cama, hecha con mis propias manos, en mi cuarto, en mi casa. Las sábanas olían a nuevo y la madera crujía suavemente, como cantando una canción de bienvenida. Me acosté temprano, pero no pude dormir inmediatamente. Me quedé despierto, pasando la mano por la cabecera, sintiendo las letras talladas, pensando en Consuela. Ya no lloraba cuando pensaba en ella. Ahora sonreía, recordando cómo se hubiera reído de ver a Miguel en la cárcel y a Paloma fregando platos para ganarse el perdón. «Ya ves, mi amor», le dije en voz bajita a la cabecera tallada. Al final sí pude defenderme. Tardé, pero pude. Afuera se escuchaba a Paloma lavando trastes en la cocina. Había conseguido trabajo en una oficina del centro. Ganaba poco, pero era dinero honesto. Cada quincena me daba la mitad para pagar renta y la otra mitad la guardaba para devolver lo que habían robado. Iba a tardar años, pero era un comienzo. Miguel seguía en la cárcel. Su abogado había vuelto 2 veces más, cada vez con ofertas más desesperadas.
La última vez ofreció 2,5 millones. Yo seguí diciendo que no, que pagara completo o se quedara adentro. La empresa estaba mejor. Juan había conseguido unos contratos nuevos y los muchachos estaban trabajando tiempo extra para salir adelante. Íbamos a tener que vender la camioneta de reparto y un terreno que teníamos guardado, pero íbamos a sobrevivir. Me desperté cuando ya estaba amaneciendo. Por la ventana entraba la luz dorada del sol que alumbraba las bugambilias de Consuela. Me quedé acostado un rato, sintiendo el colchón cómodo, las sábanas limpias, la tranquilidad de estar en mi propio lugar. En la cocina se escuchaba a Paloma preparando café. Ya no ponía música fuerte ni hablaba por teléfono a gritos. Ahora se movía callada, respetuosa, como había aprendido a ser de niña. Me levanté despacio, me puse la ropa de trabajo y salí al patio. Las bugambilias estaban más bonitas que nunca, alimentadas con las cenizas de mi cama anterior. Era como si Consuela siguiera cuidando su jardín desde donde estuviera. «Buenos días, papá», me saludó Paloma cuando entré a la cocina. «Buenos días, mija». «¿Cómo durmió en su cama nueva?» «Muy bien, como no dormía en meses». «Me da mucho gusto». Me sirvió café en la taza que Consuela me había regalado para mi cumpleaños 50. Una taza que había guardado en el gabinete de arriba y que no había vuelto a usar desde que ella murió. «¿Por qué sacaste esta taza?» «Porque es la suya, papá, la que siempre usaba. Pensé que ya era hora de que la volviera a usar». Tomé el café despacio, saboreando no solo el sabor, sino también la tranquilidad. Mi casa estaba en orden. Mi empresa se estaba recuperando. Mi hija estaba aprendiendo a ser mejor persona. Y Miguel estaba pagando por lo que había hecho. «Paloma», le dije, «hoy vamos a ir al panteón a visitarle a tu mamá». «¿De verdad?» «Quiero contarle que ya tengo una cama nueva, que su jardín está bonito, que su hija está aprendiendo a ser la mujer que ella quería que fuera». Paloma se puso a llorar, pero ya no de tristeza. Lloraba como cuando era niña y la consolabas después de un regaño. «Sí, papá, vamos a visitarla». Terminé mi café y salí al patio. Juan ya había llegado y estaba revisando unas maderas nuevas que había traído. «Buenos días, don Ricardo. ¿Cómo amaneció?» «Como nuevo, Juan. Como nuevo». Me da mucho gusto oírlo decir eso. Miré mi casa, mi patio limpio, mis bugambilias floreciendo, a Juan organizando el trabajo, a Paloma preparándose para ir a trabajar. Todo estaba en su lugar otra vez. Todo había vuelto al orden que Consuela y yo habíamos construido con tanto cariño. El sol siguió subiendo y el día comenzó oficialmente. Pero para mí, este no era solo otro día. Era el primer día de la segunda parte de mi vida. La parte donde Ricardo Mendoza había vuelto a ser el dueño de su propio destino. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar
¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.